Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora un ejercicio que habla de la estequiometría, de la reacción entre dos reactivos para dar los productos, donde vamos a trabajar con la idea de reactivo limitante. El ejemplo que elegí para hablar de este tema es el ejemplo 6, que dice que 20 gramos de ácido clorhídrico se vierten sobre 30 gramos de hidróxido de calcio y pregunta, en la inciso A, ¿cuántos moles de cloruro de calcio se formarán? O sea que me está diciendo cuál es el producto. Y en la parte B, ¿cuántos gramos del reactivo quedan sin reaccionar? En principio este ejercicio es bastante parecido al ejercicio anterior, el ejemplo 5, porque tengo la reacción de un ácido con un hidróxido. Y recién vimos que eso significa que se va a formar una sal, en este caso el cloruro de calcio, y agua como otro de los productos. Una vez más, no lo indica explícitamente el enunciado, pero ustedes eso ya es algo a lo que se tendrían que acostumbrar. La diferencia con el ejercicio anterior es que en este caso me indican las cantidades de los dos reactivos con los que yo voy a trabajar. En el ejemplo 5 me pedía hacer cálculos y me decía solamente cuánto ponía de uno de los reactivos. En este caso tengo cantidades específicas para cada uno de los reactivos. Y además hay un dato o una pregunta que también me puede ayudar a saber cómo plantear el ejercicio, que es la del inciso B, porque me dice cuántos gramos de reactivo quedan sin reaccionar. Eso quiere decir que uno de los reactivos no se consume completamente en la reacción y sobra, queda sin reaccionar. Eso es una indicación de que en este caso vamos a tener que tener presente un cálculo de lo que es el reactivo limitante para hacer los cálculos estequiométricos. Y dicho sea de paso, fíjense ustedes la importancia de leer el ejercicio hasta el final, porque la misma manera de preguntar y muchas veces los datos que se dan al final del ejercicio son una ayuda para empezar a resolver. Bueno, vamos a ver cómo encaramos este problema. Tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de calcio. Entonces, vamos a la pizarra. Vamos a poner los datos que están involucrados. Voy a anotar por acá que es ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico tengo 20,0 gramos. Tengo hidróxido de calcio. La cantidad de hidróxido de calcio que tengo en este ejercicio es de 30,0 gramos. Y voy a escribir entonces la ecuación y voy a balancearla para pensar en esta reacción. Va a ser la reacción del ácido clorhídrico más el hidróxido de calcio para dar cloruro de calcio y, como en el caso anterior, también agua, aunque no se mencione en el enunciado. Bien, tengo que balancear la ecuación, voy a chequear cuáles son los átomos que están de cada lado. Vamos a ver que tenemos hidrógeno, cloro, calcio, oxígeno, hidrógeno de nuevo. Del lado de los reactivos, del lado de los productos deberíamos de tener los mismos. Y vamos a hacerle una casillita para poder poner los tics que corren. Bien, miramos. Lo primero que se ve es el ácido clorhídrico, que cuando está en el cloruro de calcio, como cada molécula de cloruro de calcio tiene dos cloruros, voy a necesitar ponerle un coeficiente estequiométrico de 2 para tener dos cloruros acá y dos cloruros acá. Lo siguiente que voy a mirar es el calcio. Fíjense que yo el oxígeno y el hidrógeno los dejo para después, porque de las 4 sustancias con las que estoy trabajando, el hidrógeno está en 1, 2, 3 de las sustancias, el oxígeno está en 1, 2 de las sustancias, y realmente lo que es cloruro y calcio serían los átomos que son como más especiales o más particulares, que es los más relevantes, digamos, más diferentes, y son los que me van a ayudar a balancear más rápido, más fácil la ecuación. Entonces, para el calcio, en el hidróxido de calcio hay uno solo por cada molécula, y en el cloruro de calcio también, así que no parece haber problema.
Pasemos al oxígeno. Acá tengo dos oxígenos porque cada molécula de hidróxido de calcio tiene dos grupos oxidrilos y cada uno tiene uno, o sea que son dos oxígenos acá. Y el agua tiene uno solo, entonces le voy a poner un 2 acá adelante. Y por último el hidrógeno, 2 de hidrógeno más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Una vez que hice este balanceo de la ecuación por tanteo, ¿sí? Que lo hacen casi automáticamente, lo chequeo, lo reviso y voy a contar. Hidrógeno. Hidrógeno tengo 2 por 1 acá, y acá tengo más, el coeficiente estequiométrico es 1, pero hay 2, son 4. Hidrógeno de este lado es 2 veces el agua, son 4, eso está bien. Cloro, tengo 2 es el coeficiente estequiométrico por 1, que está de cada uno, acá no hay nada, acá hay. Así que acá ya hay 2. Y acá tengo el coeficiente estequiométrico es 1 y en cada molécula hay 2 cloruros, o sea que 2, 2, 2, genial. Calcio. En esta molécula el coeficiente estequiométrico es 1 y hay un solo calcio, o sea que es 1. Y en esta sal el coeficiente estequiométrico es 1, hay un solo calcio, entonces es 1, está bien. Por último el oxígeno, acá tenemos coeficiente estequiométrico de 1, pero tiene 2 veces, 2. Y de este lado lo único que tiene es el agua, coeficiente estequiométrico 2, cada molécula de agua tiene un solo oxígeno, es un 2. Una vez que balancé la ecuación, revisé la ecuación, está perfecta, borro, me deshago de esta parte, ya puedo trabajar tranquila con la ecuación. Lo siguiente que voy a hacer es calcular los pesos moleculares, a ver qué es lo que está pasando. Entonces voy a calcular los pesos moleculares de todas las especies que intervienen en esta reacción química. ¿Sí? Yo ya los calculé. Si tienen, en este momento pueden frenar el video, hacer los cálculos ustedes y chequear a ver si les da lo mismo. Si tienen inconvenientes en los cálculos, por favor avisen, pregunten a los docentes. Si cuando quieren balancear la ecuación química no la pueden hacer o no se dan cuenta cómo hacerla, pregunten, porque esto es un tema fundamental para el resto de la materia. Me da 36,5 el peso molecular para el ácido clorhídrico. Estamos en la cátedra, históricamente se toma al peso atómico del cloro como 35,5, ¿sí? Así que ese es el valor que solemos usar y es el que les recomiendo que usen ustedes también. Para el hidróxido de calcio es 74, para el cloruro de calcio es 111 y para el agua 18. Pesos moleculares. Bien. Ahora lo que voy a hacer es tratar de explicitar lo más posible la información que tengo hasta el momento. Y entonces voy a escribir la expresión desde el punto de vista macroscópico y voy a decir que 2 moles de ácido reaccionan con 1 mol del hidróxido para dar 1 mol de la sal y 2 moles de agua. Y si quiero escribir esta relación en masas, lo que voy a necesitar es usar los pesos moleculares. Entonces, el ácido clorhídrico tengo 2 moles, cada mol es 36,5, entonces la masa involucrada va a ser el 2 del coeficiente estequiométrico por el peso molecular, que es 36,5 gramos, y eso me da 73. Acá quiero hacer una aclaración. Algunas personas cuando hacen esto suelen cometer un error que les parece que es mínimo, pero es un error conceptual. Algunos dicen, bueno, como tengo 2 ácidos clorhídricos, el peso molecular es 73, y eso está mal, es inaceptable. El peso molecular es característico de la molécula con la que yo estoy trabajando y se calcula a partir de la cantidad de átomos de cada tipo que tiene esa molécula. Entonces, el peso molecular del ácido clorhídrico es 36,5. Lo estoy usando en esta ecuación, donde el coeficiente estequiométrico es 2, o lo estoy usando en una ecuación donde es un producto, o lo estoy usando en una ecuación donde el coeficiente estequiométrico sea 7. No importa, el peso molecular no cambia. Cuando yo hago las relaciones en masa, lo que sí hago es, a ese peso molecular, que no cambia, multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico para tener la masa que se corresponde a los 2 moles involucrados en la ecuación química. Pero el peso molecular de una sustancia es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Bien.
Para el hidróxido de calcio, ¿sí? Que tengo un solo mol, va a ser directamente el peso molecular, porque el peso molecular, cuando está expresado en gramos, es la masa de un mol, así que no hay ningún problema. Lo mismo para el cloruro de calcio, es 111 gramos. Y para el agua, tengo que hacer lo mismo. Tengo 2 moles de agua. Cada mol son 18 gramos, o sea que es 2 por 18 gramos, 36 gramos. Pero el peso molecular del agua sigue siendo 18, ¿de acuerdo? Una vez que planteé todo esto, tengo que pensar en qué me preguntaba el problema y qué datos me daba. Yo acá dejé anotados los datos que me daba porque sabía que los iba a necesitar, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos pregunta el problema, qué es lo que tengo que resolver. Entonces, lo que me pide el problema es calcular cuántos moles de cloruro de calcio se formarán. Me está pidiendo la cantidad de moles de producto y después me piden los gramos de reactivo que quedan sin reaccionar. O sea que habla de moles y habla de gramos. Entonces, en esta expresión, me piden la cantidad de moles que se van a formar y los datos que me están dando son los datos de los dos reactivos en gramos, o sea que para el ácido clorhídrico y para el hidróxido voy a necesitar trabajar con las masas en gramos, mientras que para la sal voy a usar el dato que corresponde a los moles, ¿sí? Bien, ahora, fíjense que acá me quedaron redondeados en rojo 3 valores. Los gramos de ácido clorhídrico, los gramos de hidróxido de calcio y los moles de sal. ¿Cuál uso para hacer el cálculo? Porque yo tengo que calcular la cantidad de sal, pero ¿qué uso? ¿Los de ácido o los de hidróxido? Y en esto es donde tenemos que pensar cuando hablamos de cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el reactivo que está en defecto. O sea que de estos dos, para elegir cuál de los dos es el que corresponde, necesito hablar de reactivo limitante. Reactivo limitante, que siempre lo ponemos de esta manera. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, antes de pensar qué pasa con los productos, vamos a comparar las cantidades de reactivos que tenemos. Entonces, por cómo escribimos esta ecuación, sabemos que 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionarían o reaccionan con 74 gramos del hidróxido de calcio. ¿Sí? Voy a mirar la cantidad de ácido clorhídrico. Lo puedo hacer con el ácido clorhídrico o lo puedo hacer con el hidróxido de calcio. El cálculo es análogo, ¿sí? Pero siempre tengo que llegar a que el reactivo limitante es el mismo. Yo empiezo con el ácido clorhídrico porque es el que tengo primero, nada más. Entonces digo, bueno, genial. Con 20 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto hidróxido de calcio voy a necesitar para hacer la reacción? Y cuando hacen esa cuenta, les da 20,3 gramos de hidróxido de calcio. O sea, que cuando reacciona el ácido con el hidróxido, 20 gramos de ácido necesitan para reaccionar 20,3 gramos de hidróxido. Y yo tengo 30, o sea que me sobra un montón, ¿sí? Entonces, este dato es un dato que voy a recalcar, borro con un rato los pesos moleculares, y voy a escribir acá, ¿sí? Que con 20 gramos de ácido clorhídrico reaccionan 20,3 gramos del hidróxido de calcio. Como yo tengo mucho más, quiere decir que el hidróxido de calcio es el reactivo en exceso. Fíjense cómo se escribe exceso, por favor. Y por lo tanto, el ácido clorhídrico es el que está en defecto, porque es el que está en menor cantidad.
Y por eso sé que el reactivo limitante es el reactivo en defecto, es el ácido clorhídrico. ¿Sí? Voy a borrar un poco el pizarrón para poder seguir con esto. Si yo ya sé quién es el reactivo limitante, voy a elegir el reactivo limitante para calcular la cantidad de producto. Entonces, ya me definí. Yo no sabía cuál de los dos era, ahora sé que es el ácido clorhídrico, porque es el reactivo limitante, ¿sí? Es el reactivo limitante, que es el que tengo que usar para calcular la cantidad de producto que se forma. Entonces voy a decir, bueno, si con 73 gramos de ácido clorhídrico yo obtengo un mol de la sal cloruro de calcio, ¿sí? Para 20 gramos de ácido clorhídrico voy a encontrar una cantidad de sal que va a ser 0,274 moles de hidróxido de calcio. Y con eso contesto el inciso A del ejercicio. Fíjense que ya para contestar uno de los incisos tengo que hacer un montón de cosas. Primero tuve que escribir bien las moléculas involucradas en la reacción, escribir la ecuación química balanceada, chequearla, ¿sí? Hacer una relación en moles, hacer una relación en masas usando los pesos moleculares, definir cuál es el reactivo limitante y recién después de eso pude calcular cuánto producto se formó. Y vamos al inciso B, que es también interesante revisar, que dice cuántos gramos de reactivo quedarán sin reaccionar. Y acá la pregunta viene sobre el que queda sin reaccionar. ¿Quién es el que queda sin reaccionar? El que estaba en exceso. Entonces, para contestar esta pregunta, vamos a tener que mirar no más el reactivo limitante, o sea, para saber cuánto producto se forma, necesito el reactivo limitante. Ahora, el que queda sin reaccionar es el que está en exceso. ¿Quién está en exceso? El reactivo en exceso va a ser el hidróxido de calcio. Y del hidróxido de calcio, inicialmente, yo tenía 30 gramos. Eso es lo que dice mi enunciado. Pero cuando lo puse con el ácido, con los 20 gramos de ácido, una parte reaccionó. O sea, que usé en la reacción química una cantidad de hidróxido de calcio, que es la que yo había calculado acá. Usé para que reaccionen con el ácido 20,3 gramos del hidróxido de calcio. Por lo tanto, queda sin reaccionar la diferencia, que va a ser 30 gramos, que son los que tenía al principio, menos 20,3 gramos, que son los que me gasté en la reacción química, y eso me va a dar 9,7 gramos. Esa es la cantidad de hidróxido de calcio que no se usó en la reacción. Algunas veces este tipo de ejercicios tiene una pregunta extra, que es ¿cuánto del reactivo en defecto tengo que agregar para que reaccione todo esto? Y entonces tengo que ver cuánto, por ejemplo en este caso, cuánto ácido clorhídrico yo necesitaría agregar para que reaccionen los 9,7 gramos que me sobraron de hidróxido de calcio. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haría? Lo que tendría que hacer es decir, bueno, para que reaccionen 74 gramos de hidróxido de calcio necesito 73 gramos de ácido clorhídrico. Para que reaccionen los 9,4 que me estarían sobrando, ¿cuánto ácido clorhídrico necesito? Y resolviendo esa regla de 3, llego al resultado de la cantidad del otro reactivo, del reactivo en defecto, que hay que agregar para que nos sobre hidróxido de calcio. Bueno, cualquier duda que tengan, por favor, pregunten, ¿sí? Todos estos ejercicios son básicos para el desarrollo de la materia y necesitan realmente trabajar y ejercitarse bastante para poder hacerlos con cierta fluidez. Y si eso no ocurre, si tienen dudas, aunque les parezca que es una pregunta tonta,
Aprovechen a los docentes que están disponibles para las consultas que ustedes necesiten para resolver esas situaciones antes de llegar a las instancias de evaluación, que serían ya el momento en que uno está en riesgo de aprobar o desaprobar una materia. Espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.